Comité Distrital Judicial 17 de Tacámbaro, órgano desconcentrado del Instituto Electoral de Michoacán, les da la más cordial bienvenida al foro de debate de las personas candidatas a juzgadoras para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán 2024-2025. El pasado 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución General respecto al Poder Judicial de la Federación, entrando en vigor el 16 de septiembre del 2024. En el artículo transitorio octavo, párrafo segundo del citado decreto, dispone que las entidades federativas tendrían un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor para realizar las adecuaciones de sus constituciones locales. Como es de su conocimiento, el 13 de noviembre del 2024 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Constitución local en relación al Poder Judicial, entre otros temas. Se estableció que la elección de las personas juzgadoras será de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. En este sentido, el 20 de noviembre del 2024, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión especial, declaró el inicio del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán 2024-2025. Con base en lo establecido en el Código Electoral, corresponde al Consejo General establecer las bases para la organización y el desarrollo de foros entre las personas candidatas a juzgadoras. Así, el propósito de los foros es garantizar un ejercicio democrático que promueva la equidad, la difusión de propuestas, la idoneidad de los candidatos y la calidad del foro de debate con temáticas adecuadas, contribuyendo así a que la ciudadanía michoacana ejerza un voto informado y razonado. En la celebración de los foros de debate se asegurará el más amplio ejercicio de la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad en el formato trato igualitario y en el concurso de quienes participan como personas candidatas a juzgadores. Me permitiré dar una breve reseña de la persona que será nuestra moderadora en este debate. Será el maestro en Administración Pública y Gobierno, Francisco Mora Alcaraz. El maestro Francisco Mora Alcaraz es un apasionado de la comunicación, el turismo y la educación, tres áreas que ha entrelazado con vocación y compromiso. Originario de Tacámbaro, Michoacán, su amor por nuestra tierra lo ha movido a contar nuestras historias, promover la cultura y contribuir a su desarrollo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad de Morelia y maestro en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Ha sido reportero, corresponsal y jefe de información en medios michoacanos. Su interés por la cultura lo ha llevado a publicar artículos sobre turismo y tradiciones en medios internacionales. En la administración pública se ha desempeñado como director de comunicación social, secretario de turismo municipal y director de turismo y cultura municipal en diferentes periodos. Participó activamente en la etapa final de incorporación de Tacámbaro al programa Pueblos Mágicos de México. Es fundador de la Feria Michoacana de las Carnitas. También fue diputado local suplente, siempre enfocado en el bienestar comunitario. Como docente universitario, ha formado generaciones en la Facultad de Historia del Arte y Turismo Cultural en la Universidad de Morelia, UDEM. Es docente fundador en esta Universidad Contemporánea de las Américas, UNICLA, plantel Tacámbaro. Además, ha impulsado el turismo regional con proyectos como San Basilio Hospedaje y Casa de los Anturios. Es el único guía nacional de turismo certificado en este municipio. Cada una de sus disciplinas refleja su compromiso con la identidad y el desarrollo de Tacámbaro y de México, por lo cual se le agradece que nos esté apoyando en este evento y le cedo la palabra al moderador. Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este foro de debate entre los candidatos a juzgadores de primera instancia en materia civil y la candidata a jueza menor mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro. Antes de comenzar este importante ejercicio democrático y profesional, agradezco de manera especial a la presidenta del Comité Judicial Distrital aquí en Tacámbaro por su amable presentación y por el impulso brindado a la organización de este foro. Su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento institucional es digno de reconocimiento. Con esto,
damos formalmente por abierto el foro de debate en el que los aspirantes tendrán la oportunidad de expresar sus ideas, trayectorias y propuestas respecto al ejercicio de la función jurisdiccional en este distrito judicial. El foro se desarrollará en 3 etapas. La primera etapa será la presentación de los candidatos. Cada uno se presentará y tendrá un tiempo de 2 minutos para realizarlo. Aquí podrá hablar sobre su experiencia, formación y motivaciones para ocupar el cargo. En todas las etapas de desarrollo de este foro, nuestro compañero Ricardo, que está exactamente enfrente de ustedes, mantendrá las papeletas al estilo del semáforo, ¿correcto? Para ir marcando los tiempos. Él es quien está llevando el cronómetro de manera puntual. La paleta verde significa puedes arrancar con tu respuesta, ¿correcto? En esta primera etapa de presentación serán 2 minutos. La paleta amarilla significa que ya vas en el minuto y medio y te queda medio minuto para concluir. De llegar al tiempo límite aparecerá la tarjeta roja. Nuestro compañero Ricardo, es importante que estemos al pendiente del respectivo semáforo. En la segunda etapa se desarrollará propiamente el contenido de este foro con temas y preguntas generales. En una primera parte se abarcarán 3 temas específicos, generales, a los cuales cada uno de ustedes podrá dar su respectiva respuesta hasta por minuto y medio. Y también dentro de esta segunda etapa habrá 2 temas específicos en materia técnica. Estos irán enfocados de acuerdo a su materia de trabajo. Es decir, aquí las preguntas van a ser diferentes para la licenciada Miriam y para ustedes van a ser otras preguntas diferentes. ¿Correcto? La tercera etapa será un mensaje final. Al concluir las respuestas por ronda, habrá un tiempo para réplica, hasta de 30 segundos, para si alguien desea hacer uso de la voz. Tercera etapa será prácticamente el mensaje final, en el que cada uno de ustedes podrá emitir ese mensaje hasta por 1 minuto. ¿No hay dudas? Perfecto. Sin más, vamos a comenzar. Quiero hacer de su conocimiento que la escaleta y guión de este foro debate ya prácticamente viene establecido desde el Instituto del tema trato digno. La pregunta dice: ¿cuál es su percepción sobre el trato digno hacia las personas que acuden a un tribunal? Comenzaría el candidato, en este caso candidata número 4, la licenciada Miriam. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miriam Lisbeth Saldívar Ramírez y soy candidata a ocupar la titularidad del juzgado menor mixto de este distrito judicial, función que actualmente desempeño. Pasando al cuestionamiento, ¿cuál es el trato que, en mi opinión, se debe recibir una persona que acude a las instancias del juzgado? Por supuesto que debemos tener un trato cercano, amistoso, un trato amable, un trato digno, sobre todo si esta persona no va asistida de un profesional técnico que la asesore. Es nuestra función brindar asesoramiento, no en cuanto a asesoramiento técnico de cómo hacer su asunto, pero sí un asesoramiento en cuanto a las instancias. Las personas que acuden a los tribunales no siempre son conocedoras o quizás casi nunca son conocedoras de los trámites que desempeñamos ahí, y es nuestra función
como profesionales en esa área, realizar un acompañamiento, realizar con cercanía una explicación que esté al alcance de que todos podamos hacer el trámite de una forma más eficiente, más eficaz, que la persona se pueda sentir acompañada, que la persona se sienta cómoda. Y bueno, pues esta sería mi participación. Muchas gracias. Continuamos con la etapa de presentación. Es turno del candidato número 1, Ismael Corona Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Ismael Corona Jiménez, soy licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente soy candidato para ser juez de primera instancia en materia civil por el Distrito Judicial de Tacámbaro. A mi consideración, el trato digno debe ser enfocado para todas las personas, sean físicas o sean morales, sean personas de la mancha urbana o personas de comunidades rurales. Deben ser tratadas con respeto y sentirse en familia en el tribunal, porque nos debemos a ellas y el trabajo va enfocado a darle solución a sus problemas. Entonces el trato tiene que ser igualitario para todos, incluso si son funcionarios públicos. Tenemos una responsabilidad en el ámbito público y por lo tanto cada uno debe conducirse de esa manera. Decirles también que promover el respeto equivale a darle a cada uno su lugar, evitar y erradicar la violencia y el acoso a las personas que trabajan dentro del mismo juzgado, porque ha ocurrido que desgraciadamente los juzgadores, no quiero decir nombres, pero a veces tienden a cometer conductas que incluso son tipificadas por la ley como un delito. Entonces el trato debe ser digno para todas, para todos, y también debemos involucrar para ese efecto a la comunidad estudiantil, que es la que tiene contacto directo con la sociedad, para que la sociedad conozca sus derechos, porque muchas veces los abogados, sin mencionar nombres realmente tampoco, tienden a ocultarle la información a sus clientes, a sus representados, y eso es un trato indigno, indiferencia. Eso no sirve para la gente. La gente quiere y necesita estar informada. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Es turno del candidato número 2, Leobardo Solórzano Morfín. ¿Qué tal? Buenas tardes, servidor licenciado Leobardo Solórzano Morfín. En la actualidad me encuentro como funcionario público, soy actuario del juzgado mixto de primera instancia aquí en Tacámbaro. Vivo y radico aquí desde el año 2003. Tengo una trayectoria de 21 años en el Poder Judicial y diferentes actualizaciones. Mi último grado de estudios es maestría en Derecho Procesal Constitucional. En relación a la interrogante respecto a la dignidad que se debe dar al justiciable en el momento de acudir al tribunal, considero que debe ser humano, ético, sencillo, de manera clara, explicarle al ciudadano que se acerca, bien sea asesorado o solo el juez o el funcionario público del Poder Judicial o el tribunal tiene que brindarle esa atención, porque esa persona no es técnica, no es profesional en el derecho, en el proceso. Considero entonces que hay que ser humildes, hay que ser sencillos, atentos. Todos somos seres humanos y todos tenemos necesidad de un asesoramiento diverso y no somos expertos en diferentes materias. Mi perspectiva es de que hay que ser humano, ético, profesional y sencillo con el ciudadano. Muchas gracias, licenciado. Y es turno del candidato número 3, el licenciado Javier Andrés Guzmán Cervantes. Sí, buenas tardes.
su servidor. Yo soy Javier Andrés Guzmán Cervantes, soy licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. También cuento con estudios de maestría en Derecho Procesal, soy especialista también en Derecho Procesal, tengo también especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Además, tengo una trayectoria casi de 20 años en el Poder Judicial, he iniciado desde meritorio, he sido también escribiente en la ciudad de Morelia, Navatío, he sido secretario privatista en Guapa, Michoacán. También tuve el gusto de ser juez de primera instancia en el juzgado mixto de Cuauhtémoc, Michoacán, juzgado mixto de Arteaga. Actualmente me desempeño como juez en funciones en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. Además de mi trayectoria profesional, tengo pues alrededor de 60 cursos, talleres, conferencias. Soy docente, formo abogadas, abogados. Actualmente también me desempeño en el Instituto de la Judicatura como docente de escribientes. También formo actuarios. Actualmente quiero comentarles que respecto a esta pregunta muy importante, la dignidad humana es un deber que nos corresponde a todos los seres humanos. Parte de esos derechos fundamentales. No pudiera existir un campo del derecho si no concebimos al ser humano. El beneficio que una persona acuda al órgano jurisdiccional, desde luego, conlleva que las leyes están destinadas al servicio de la sociedad, de los justiciables. El trato digno inicia no solo desde recibir a una persona en un tribunal, inicia desde tener un trato también allegado con aquellas personas vulnerables, incluso hacer promoción a aquellas personas que sufren de violencia, a aquellas personas que requieren de una pensión alimenticia, incentivarlos para que acudan directamente al órgano jurisdiccional a atender esos trámites. También el trato digno inicia en nosotros llevar a cabo en promover los funcionarios judiciales a que ellos también fomenten esa dignidad humana. Muchas gracias, licenciado. En este momento abordamos la pregunta relacionada con el tema impunidad. Tendrán hasta 1,5 minutos para su respuesta. La pregunta dice: ¿de qué forma puede la actividad de una persona juzgadora contribuir a disminuir la sensación de impunidad en la sociedad? La primera persona en responder es el candidato número 3. Gracias. Con relación a esta pregunta, parte de un factor fundamental y es un valor que debe de tener un juzgador. En este caso, es un valor que corresponde a la independencia judicial. Cuando nosotros realicemos una función en un juzgado, existen algunos factores externos que son combinados directamente por un poder ejecutivo, un poder legislativo e incluso por el mismo poder judicial. ¿En qué consiste esto? En que en ocasiones al juez se le solicitan favores por parte del gobernador, de algún diputado, incluso de un magistrado que pertenece a un poder judicial. En ese sentido, el juzgador debe de tener la independencia judicial y el valor para denunciar precisamente a esos servidores públicos que están pretendiendo invadir la independencia judicial. Por otro lado, a las fiscalías, o cuando también de manera directa o indirecta otro servidor público compañero no quiere hacer una actividad o la está haciendo de manera indebida, es una obligación del juzgador poner al tanto a las autoridades, de tanto el órgano jurisdiccional como tampoco a nivel social en los 3 niveles de gobierno. Muchas gracias, licenciado. Es turno del candidato número 4. ¿Cómo puede un juzgador disminuir el sentimiento de impunidad en la población? Es una pregunta importante y también es un reto porque el juzgador aplica la norma como está establecida, como se legisló. El juzgador aplica la regla que está establecida. Sin embargo, sí hay formas en las que nosotros podemos, como juzgadores, entregar a la ciudadanía un aspecto de confianza. Y es, por supuesto, siendo imparciales. Ya lo
quien está juzgando lo está haciendo con conocimiento y lo está haciendo también con un sentido humano y por supuesto con total respeto a los derechos humanos de las personas ofendidas, de las víctimas, de ambas partes, con una igualdad entre las partes y por supuesto proporcionando la razón a quien la tiene, dejándonos libres de intereses particulares, libres de intereses partidistas, libres de cualquier tipo de coacción y que la ciudadanía tenga la confianza de que quien está juzgando lo está haciendo así, lo está haciendo totalmente independiente y lo está haciendo únicamente con la ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidata. Es tiempo de la respuesta del candidato número 1. La impunidad tiene que terminar. Ese es un hecho. Como juzgadores tenemos la responsabilidad de castigar las conductas indebidas, de toda aquella persona que se encuentre involucrada en un procedimiento de materia y de la que conozco como el embajador de oficio puede hacerlo. Entonces, tiene también que darle asesoría a las personas para que ellas que no conocen la norma puedan acudir sin ningún temor a denunciar el hecho de que fueron víctimas. Luego entonces el juzgador también tiene que coordinarse con los otros poderes de justicia, pero el poder ejecutivo tiene a su disposición seguridad pública y la fiscalía no está a disposición tampoco de los jueces. Entonces la impunidad es un asunto que tiene que erradicarse con los tres poderes de la Unión, no solamente con el juez, porque muchas veces el juez es visto como una persona que es ajena a la realidad. Entonces es responsabilidad de los tres poderes y de la sociedad. Gracias, licenciado. Y finalmente cerramos esta ronda con la respuesta del candidato. Con el Estado de Derecho. Por supuesto, con la independencia judicial que debe operar en todos los procesos judiciales. En materia civil y familiar, encontramos trámites donde podemos detectar impunidad y en este tipo de casos pues, está facultado el juzgador para actuar diferentes ejercicios por medio del control difuso ex oficio, manejando los famosos derechos humanos en pro de la persona y dando vista a las autoridades correspondientes en caso de que detecte alguna irregularidad, alguna impunidad en el proceso, como fraudes entre peritos, corrupción entre abogados, no sé, todo ese tipo de asuntos. El juzgador, por supuesto, que puede hacer justicia de esa manera, actuando y respetando el Estado de Derecho y siempre con la imparcialidad. Muchas gracias, candidato. En este momento se abre la primera ronda para réplica hasta por 30 segundos, por si alguien de ustedes desea hacer uso de este tiempo. Adelante, licenciado. Sí. Considero que referente al trato, la dignidad humana, es importante considerar que no solo a los menores de edad, en este caso debe de llamárseles en todos los procedimientos judiciales. Hay asuntos en los que no es necesariamente traer a un menor a escucharlos. El principio de mínima intervención también es darle un trato digno a esas personas, que también son parte fundamental de nuestro sistema jurídico, así como a darle un trato prioritario a los sectores vulnerables, al adulto mayor y a todas aquellas personas que no tienen una igualdad sustantiva y equiparable en nuestro sistema jurídico. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de esta réplica de 30 segundos? Adelante, licenciado. Como candidato tengo una propuesta que es importante en esta cuestión y que es como una vez que sea juez de primera instancia, sería darle vista al Ministerio Público para que investigue todos aquellos actos que los abogados promuevan o aquellos recursos que promuevan para dilatar los juicios, porque eso es retardar la justicia. Lo hacen a veces dolosamente con el ánimo de perjudicar a la contraparte y eso significa que no se castiga la cuestión. Entonces vamos a darle vista al Ministerio Público para que investigue como corresponde.
Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de su réplica de 30 segundos? Bien, de no haber más réplicas, cerramos la primera ronda de preguntas y damos paso al siguiente tema que tiene que ver con rezago judicial. La pregunta dice: ¿cuál es su postura sobre el rezago judicial? ¿Lo considera una falla estructural o una corresponsabilidad de las personas operadoras? El primer candidato en responder es el número 2. Sí, bueno, yo considero que es corresponsable. Si bien es cierto que el rezago que existe en los tribunales es vasto, lo es más que no tenemos el personal suficiente en la mayoría de los tribunales para desenvolver y desahogar todas las actividades. Tenemos audiencias orales en las que no tenemos técnicos, le toca ir al escribiente, le toca ir al actuario, hacer la grabación y dejar de ejercer o realizar la función propia. Entonces, yo creo que es corresponsable. El Poder Judicial, las autoridades deben de proporcionar la materia prima suficiente para que el tribunal pueda dar la justicia y la atención adecuada y no tener ese rezago. Los que trabajamos dentro del Poder Judicial lo sabemos que así es. Muchas gracias, candidato. Continúa con su respuesta el candidato número 3. Gracias. Considero que el rezago judicial es una situación que también proviene tanto de los operadores jurídicos, en este caso litigantes, como en algunas ocasiones también de los órganos jurisdiccionales. Es decir, el 15 de septiembre del año 2017 se reforma un artículo muy importante que es el relativo a la impartición de justicia. El artículo 17 impone que actualmente hay que resolver el fondo sobre la forma, de tal manera que un juzgador, sin violar las reglas del debido proceso, puede soslayar requisitos formales de tal manera que atienda la forma. De esa manera puede contribuir un juzgador, incluso todo su personal, para solventar ese abasto o ese rezago judicial. Y por parte de los litigantes, bueno, también sería considerable que cada día el Poder Judicial dé la capacitación para que también los abogados día a día tomen en cuenta y vayamos todos juntos de la mano a la dinámica con la finalidad de evitar ese rezago judicial. Muchas gracias. Continúa el candidato número 4. Pues bien, el rezago judicial. Sí, a título personal les he de comentar dentro del juzgado menor, si bien es cierto la carga de un juzgado menor es distinta a la de un juzgado de primera instancia, les he de comentar que en el juzgado menor resolvemos conforme los plazos judiciales están establecidos. Si la parte acude a nosotros conforme al término que tenemos de acuerdo a la ley, que son los 3 días para acordar, en el caso de promociones, se realizan conforme a lo que establece la norma. Generalmente los juzgados en los que he tenido la oportunidad de ser parte es así, y bueno, sin embargo no podemos negar la realidad. Sí existe áreas de oportunidad que nos pueden proporcionar crecimiento para ambas partes, pero es un trabajo en equipo que debemos realizar los juzgadores, el personal judicial y también los justiciables que acuden a los tribunales. Para evitar el rezago hay que trabajar juntos, hay que hacerlo de la mano, hay que hacerlo en concordancia todos. Es responsabilidad del tribunal, sí, pero también es una responsabilidad de quienes acuden a los tribunales. No todo se hace de oficio, hay cosas que son a petición de parte y entonces pues ahí les toca a los operadores estar pendientes y mover al tribunal. Hay también tribunales que carecen de la mano de obra necesaria o de los empleados,
Muchas gracias, licenciada. Y finalmente cerramos esta ronda con la respuesta del candidato número 1. El rezago es responsabilidad tanto del impartidor de justicia, que es el juez, por no resolver dentro de los términos que establece la ley, pero también es responsabilidad de las abogadas y abogados que promueven procesos fraudulentos y a veces también promueven recursos, incluso llegan a promover juicio de amparo de manera dolosa para efecto de retardar el juicio. Entonces, yo como candidato estoy promoviendo de que las personas acudan al juzgado un poco antes del procedimiento para explicarles el tema, porque muchas veces hay asuntos innecesarios en el juzgado que podían resolverse en la conciliación. Entonces, los abogados tenemos la responsabilidad de buscar la conciliación con las partes, dejar esa cuestión del pleito. Ya está un poco caduca esta situación, entonces es una responsabilidad compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ismael Corona Jiménez. Y en este momento se abre el tiempo de réplica hasta por 30 segundos, misma dinámica. Quien desea hacer uso de la voz. Adelante, candidato número 3. Considero que dentro de ese rezago que existe, es importante que haya un cambio de cultura jurídica en la sociedad. El artículo 1 de la Constitución establece que los derechos humanos deben de ser promovidos por todas las autoridades y aplicados. En ese orden de ideas, es importante señalar que ese trato que se tiene en los tribunales y el rezago debe de hacerse desde abajo, ¿sí? Una promoción acerca de que la gente cada vez se acerque a la cultura jurídica, cuáles son sus derechos dentro de un tribunal, cómo debe de revisarlos y desde luego estar plenamente en confianza en el sistema jurídico legal. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de su réplica? Adelante, licenciado. Cuando digo que estoy llamando, o llamaré cuando sea juzgador, a las partes involucradas o que tienen derecho o que tienen un conflicto, no dejo de lado a las abogadas, a los abogados. De hecho, es su derecho y pueden hacerlo, pero la cuestión es llamarlos junto con sus abogados para efecto de que quede bien explícito el asunto y no retardar la impartición o la solución de ese asunto, porque es muy importante que las partes estén enteradas y bien informadas para evitar el rezago precisamente. Muchas gracias, candidato. ¿Alguien más desea hacer uso de su derecho a réplica? Bien, de no haber más participación en este rubro, cerramos esta ronda y damos pie al siguiente tema, que es perspectiva de género. La pregunta dice: ¿cuál es su punto de vista sobre juzgar con perspectiva de género? Y el primer candidato en responder es el número 1. Juzgar con perspectiva de género es una obligación constitucional y convencional. Entonces, tanto los jueces locales como los federales tenemos que impartir justicia con esa perspectiva para que las mujeres y también obviamente los hombres, porque la perspectiva de género no es solamente de que sea de mujeres, es de que sea para todos, pero con visión de quitar los estereotipos y quitar también los obstáculos legales. Quiero comentarle que en una ocasión un juez, en una demanda de divorcio que promoví, me requirió de un convenio y la demanda era de divorcio encausado, pero no había hijos de por medio, no había bienes de ningún tipo, entonces no estaba embarazada la señora, entonces no había necesidad de convenio, pero pues quiero el convenio porque así lo dice el Código Familiar del Estado de Michoacán. Entonces eso no es necesario, porque todavía le estás negando el acceso a la justicia a la señora que ya quiere divorciarse, quiere ejercer su libre desarrollo a la personalidad. Entonces, juzgar con perspectiva de género es darle esa oportunidad a las mujeres y a los hombres para que puedan desenvolverse dentro de lo social de una manera como a ellos les convenga y les parezca mejor. Entonces, los jueces no tenemos que ser una piedra
porque de por sí ya tienen un problema y nosotros hacer otro problema, creo que no llegamos a ninguna solución. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa el candidato número 2 hasta por minuto y medio. Sí, juzgar con perspectiva de género en los tribunales es fundamental para el juzgador. Siempre debe el juez, al momento de tener el proceso en sus manos y estarlo analizando, debe detectar, siempre intentar resolver conforme a la perspectiva de género, pero no en todos los casos podemos actuar de esa manera, porque en materia civil tenemos trámites donde no podemos actuar de esa forma. En materia familiar, por supuesto que tenemos que estar atentos en los divorcios, en los trámites donde intervengan cualquier tipo de ser humano que se encuentre vulnerable, menores de edad, mujeres, adultos mayores, pero la perspectiva de género es una técnica, es una experiencia que debe tener el juez muy a la mano, muy estudiada y aplicarla en todos los procesos judiciales, siempre cuidando en qué casos no, porque tenemos también el estricto derecho y tenemos casos donde no podemos aplicar la perspectiva de género, como les comento, en casos de materia civil. Muchas gracias. Es turno del candidato número 3. Sí, hablar de perspectiva de género es hablar de una lucha histórica. La perspectiva de género es una herramienta metodológica que aplicamos los jueces y también el Poder Legislativo al llevar a cabo la creación de normas. Sirve para crear aquellas herramientas que el juez necesita para equilibrar los poderes que hay personas que se encuentran en desigualdad. Identificar cuestiones de violencia, de oficio que incluso no son anunciadas por las personas. Dar esa desigualdad a aquellas personas que están desiguales, de tal manera que estén equiparables a la otra persona por una cuestión de género. La perspectiva de género se aplica en todas las materias de derecho. Es una creación jurisprudencial que no depende incluso de que las partes lo anuncien su implementación. Es una obligación que se le impone al juzgador. No está establecido en la Constitución, es una creación jurisprudencial tanto internacional como nacional. Por tanto, en buena hora el nuevo sistema jurídico mexicano tuvo a bien obligar a los jueces a detectar esas asimetrías de poder, esas desigualdades, equiparar y sobre todo poner un lenguaje de tal manera que las personas no haya determinado un sexo, sino que sea un lenguaje neutral. Un trato que sea humanitario, que con independencia a la cuestión del género que se dé, sea mujer o sea hombre. Muchas gracias, candidato. Y finalmente cerramos esta ronda con la respuesta de la candidata número 4. Muchas gracias. Bien, pues coincido con mis compañeros en el aspecto de juzgar con perspectiva de género. Es importante, sí, es imperioso, por supuesto, pero se escucha muy bonito. Cuando sea juzgadora voy a juzgar con perspectiva de género, pero realmente lo importante es cómo lo voy a hacer, de qué manera, qué herramientas me tengo que hacer llegar para poder detectar qué es lo que está haciendo que vaya a aplicar esa herramienta en el caso determinado. Tengo que tener los conocimientos de causa y tengo que tener un estudio minucioso de lo que se está llevando a cabo en el asunto para poder detectar si hay algún sesgo de género, si hay alguna situación que aplique el establecimiento de esta herramienta, porque no es solo decirlo, no es solo venir con ustedes y decir, es que sí, vamos a juzgar con perspectiva de género, y lo tenemos que hacer, es una obligación como juzgadores, por supuesto, pero aquí el punto es, ¿qué pruebas voy a valorar para hacerlo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y esta es la cuestión, esto es lo importante, es lo que ustedes les invito a reflexionar en este punto. ¿Qué juzgadores van a estar capacitados para poderse hacer llegar de las herramientas necesarias para poder determinar si realmente se va a aplicar esta herramienta, juzgar con perspectiva de género? El tiempo se me acabó, pero la idea pues es esa. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata.
y se abre el tiempo especial para réplica. Quien desee complementar alguna idea, puede ser la oportunidad. Adelante, licenciado. La perspectiva de género se da bastante en la creación de normas y en su aplicación. Es importante que en la actualidad todas las personas tengan conocimiento en qué consiste, ¿sí? Los juzgadores en ocasiones aplicamos esa herramienta metodológica para dar una igualdad sustantiva, sobre todo aquellas categorías sospechosas que se encuentran en el último párrafo del artículo 1 constitucional. Por tanto, ese fomento que se dé día a día refortalece un artículo que es el 4 constitucional, que es la igualdad entre el hombre y entre la mujer, y sobre todo la igualdad entre todos los seres humanos, sin considerar cuál sea su género. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de su réplica? Adelante, candidato. Una de las figuras sospechosas que comentaba aquí el licenciado Andrés, precisamente, es el hecho de pertenecer a una comunidad rural o comunidad indígena. En Tacámbaro hay mucha cuestión, mucho territorio rural, también en Turicato. Entonces, esa cuestión sumada a la cuestión patriarcal que todavía no se extingue del todo, son cuestiones que debemos valorar como juzgadores al momento de que se nos ponga a consideración un asunto en materia familiar y también en civil, cuidando las formas también. Gracias. Muchas gracias, candidato. Cerramos formalmente esta ronda y damos paso a aspectos más técnicos que tienen que ver con su materia. La pregunta que voy a emitir aplica para las dos materias, es decir, la podrá responder sin problemas la candidata Miriam Lisbeth y todos los demás candidatos. La pregunta dice: si se presenta una demanda irregular, oscura e incompleta, ¿qué procede? Y la primera persona en responder es la candidata número 4. En el caso de la presentación de una demanda oscura o irregular, lo que procede es la prevención. Se le hace saber a la parte involucrada, en este caso la parte actora, en qué sentido su demanda, a opinión del tribunal, es oscura o irregular, o si le hizo falta algún requisito de procedibilidad, para que pueda en el término de 3 días corregir este escrito, si así lo desea, y poder estar en condiciones de admitir dicha demanda. Muchas gracias. Es turno del candidato número 1. Cuando se presenta una demanda en esa forma, el juez debe prevenir a la parte actora para que aclare lo que está oscuro o que precise lo que no es específico. Es decir, tiene que dar a entender y explicar con claridad qué es lo que pretende en esa demanda para darle el trámite correspondiente. Muchas gracias. Continúa el candidato número 2. Sí, la respuesta sería prevenir a la parte actora, fundando, motivando el proyecto del acuerdo, mediante el cual le hace saber a la parte actora las razones por las cuales considera el tribunal que es irregular su escrito inicial de demanda, y de esa manera pues no faltarle el derecho de acceso a la justicia y sobre todo que la persona esté enterada de forma personal de esa prevención y no le vaya a precluir, no le vaya a pasar su término para cumplir con dicha prevención, pero es una prevención la que se debe realizar. Muchas gracias, candidato. Y la respuesta final del candidato número 3. Sí, la demanda es un acto fundamental mediante el cual el gobernado hace el conocimiento a un juez sus pretensiones, qué es lo que quiere, por qué lo pide y en qué está sustentada su petición. Por tanto, si una demanda no contiene esos datos esenciales,
es importante no solo para el tribunal, sino hacer el conocimiento a la otra parte, que se le denomina demandada, de cuál es esa pretensión realmente que está sosteniendo el actor y no se quede en estado de indefensión la persona que es demandada. Por tanto, atendiendo a esa información tan importante, el juzgador está obligado a requerir a la parte que presenta esa demanda que subsane esos errores, con la finalidad de que precisamente la otra parte demandada conteste los elementos de su acción, que son el objeto, la causa y sobre todo el fundamento de por qué está demandando a esa persona. Muchas gracias, candidato, y procedemos al tiempo para réplica hasta por 30 segundos. ¿Quién desea tomar la palabra? Adelante, candidato número 3. Sí, como parte fundamental de un debido proceso que consiste en la posibilidad de que una persona pueda conocer de qué se le demanda, la oportunidad de la otra persona de contestar y sobre todo de ofrecer pruebas y obtener una sentencia, es importante que conforme al acceso a la justicia y sobre todo a ese debido proceso, el juez ordene notificar a esa persona la necesidad de que tenga que enmendar su demanda. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de su derecho a réplica? De no haber más réplicas, pasamos al siguiente tema, que también tiene que ver con aspectos técnicos. La siguiente pregunta es específicamente para los candidatos en materia civil. La pregunta dice: ¿cuál considera usted que es el papel de una persona juzgadora en la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos? El primer candidato en responder es el número 3. La postura acorde conforme al principio de legalidad y el respeto garante de los derechos humanos, el juzgador se encuentra en un estado constitucional. Pone la Constitución como el ente fundamental, la parte fundamental de todo el quehacer jurisdiccional. ¿En qué se traduce esto? El juzgador no puede actuar si no está apegado a la ley. En ocasiones puede inaplicar esa ley con la finalidad de garantizar otros derechos. Esto lo hace mediante un ejercicio razonado, fundado, de tal manera que cualquiera que sea su determinación debe de estar apegada a la legalidad, porque acorde a un derecho fundamental, el acceso a la justicia y un sano desempeño en un procedimiento es un derecho fundamental que tienen los ciudadanos. Por tanto, la legalidad, el juez solamente puede hacer lo que le permite la ley en el ámbito de sus atribuciones, desde luego apegándose al artículo primero de la Constitución, que además abre un abanico muy extenso, algunos derechos convencionales, algunos tratados, con todo ese afán de que el justiciable tenga un sistema protector de sus derechos y además esté garantizado por un juzgador que se apegue a la legalidad. Muchas gracias, candidato. Es turno del candidato número 1. La manera en que el juzgador puede influir para que haya una cultura de respeto a la legalidad es muy importante. Iniciando por su casa, tiene que fundar y motivar sus resoluciones para que tengan un sustento jurídico, ya sea de orden local, orden federal e incluso orden internacional. En ese sentido, incentivará a los abogados y a las abogadas y a las partes, una vez que las llame al juzgado, para comentarles que todas sus conductas están establecidas en la ley, en la jurisprudencia, en las fuentes del derecho, que él no está siendo objeto de una presión política, económica o ideológica. Entonces, de esa manera, él estará enviando una señal a las partes involucradas en el asunto. De hecho, es importante que las llame incluso antes de que inicien el procedimiento, para hacerles ver a las partes directamente involucradas, no solo los abogados, de que en caso de que detecte alguna escritura falsa, alguna
algún testigo que no presenció los hechos, comentarle esto no está dentro de la ley y te puede perjudicar en un futuro. Entonces creo que constitucionalmente puede hacerlo y debe hacerlo, no solo para evitar el rezago, sino precisamente para que la cultura de la legalidad llegue a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias, candidato. Y finalmente, la respuesta del candidato número 2. Sí, hay que actuar conforme al Estado de Derecho. El juez es el garante de los derechos de las personas en los procesos y, como tal, siempre apegado a la norma, apegado a la Constitución, a los tratados internacionales, a diferentes paradigmas constitucionales, el juez debe ser garante y debe actuar conforme al Estado de Derecho, respetando las normas con igualdad, con respeto y valorando técnicamente siempre todo el acervo probatorio para poder llegar a crear ese estado de confianza en el ser humano. Considero muy importante que, independientemente de las reformas constitucionales, de los derechos humanos que contempla nuestra Constitución, el juez debe de acatar, debe de respetar el proceso, debe de respetar la norma y siempre resolver con perspectiva de género, con igualdad, con equidad y nunca olvidarse de que hay que ser humilde, hay que ser sencillos y hay que ser claros en sus resoluciones. Muchas gracias, candidato. Y la pregunta específica para la candidata a jueza menor mixto dice: ¿qué actividades caracterizan el día a día? ¿Qué actividades caracterizan el día a día dentro de las responsabilidades del juez menor mixto? Bien, pues un juez de un juzgado menor mixto, como es mi caso, es un juez igual que primera instancia, jerárquicamente es la misma jerarquía. La diferencia es la cuantía de los asuntos que se llevan. En el juzgado menor tenemos una cuantía inferior a los 113,000 pesos, 1,000 UMAS en este momento, y ese es el rango que nosotros manejamos. Mayormente en esta región Tacámbaro se ven mayormente, como lo comentaba, juicios en materia ejecutiva mercantil, juicios en los que morales solicitan el pago de su deuda a diferentes personas físicas. Es mayormente lo que ve un juzgado menor. También se ven asuntos civiles que no tengan nada que ver con derechos reales, que no tengan que ver nada con derecho familiar. Podemos ver juicios ordinarios civiles y anteriormente en el antiguo sistema penal acusatorio veíamos dentro del sistema tradicional cuantías igualmente inferiores a los 2 años de prisión o multas a 1000 veces el valor del salario mínimo en aquel entonces. Esa es la carga de asuntos que se llevan mayormente dentro de un juzgado menor. Muchas gracias, candidata a jueza menor mixto. La escaleta del INE nos marca que en este momento ya no aplica réplica, por lo tanto estaríamos a punto de concluir este primer foro de debate para dar paso a la etapa final, que es el cierre, en la que cada uno de ustedes podrá emitir un mensaje final hasta por 1 minuto. Y la persona, el candidato que debe iniciar es el número 1. Soy Ismael Corona Jiménez, soy el 05 en la boleta coral, recuadro amarillo. Estoy proponiendo trabajar con la gente, con los directamente afectados, involucrados o que tengan derecho en un asunto, para resolver el conflicto en el que se encuentren, incluso antes del procedimiento y durante el procedimiento, aunque tengan abogada o abogado. Entonces, quiero que me apoyen con su voto este 1 de junio para seguir apoyando a la gente en ese sentido, porque en realidad lo que hay en los tribunales son conflictos, son asuntos que requieren solución
rápida, pronta, para que eviten desgaste económico, desgaste emocional y cualquier tipo de desgaste. Entonces los invito para que me apoyen. Yo soy 05, recuerden a la boleta color amarillo, boleta coral, y voy a ser su representante, pero más que su representante, su aliado, para darle mayor solución a los problemas. Gracias. Muchas gracias, candidato Ismael Corona Jiménez. Es turno del candidato número 2, Leobardo Solórzano Morfín. Sí, gracias. Soy candidato para juez de primera instancia en materia civil y familiar por el Distrito Judicial de aquí de Tacámbaro, en Turicato. Quiero invitarlos a que hagamos conciencia el 1 de junio, salgamos a elegir a nuestro candidato, al candidato humano, al candidato capaz, al candidato cercano a la gente, a efecto de que por medio de él tengan un amigo, tengan una persona cercana, humilde, sencilla, que les pueda garantizar sus derechos en los procesos y les emita resoluciones claras para que sean entendidos por toda la sociedad. Muchas gracias, candidato Leobardo Solórzano Morfín. Es turno del candidato número 3, Javier Andrés Guzmán Cervantes. Bueno, con independencia a la forma en que actualmente la reforma constitucional propone sea la elección de un juez, en este caso en primera instancia, yo les invito, como actualmente está el sistema democrático, ustedes votan por la persona, realmente se asomen, hagan un voto razonado, en el cual observen la capacidad de la persona, sus valores, todo el conjunto de virtudes que tiene un juzgador, porque elegir un juzgador es algo que va a repercutir a la sociedad y sobre todo a sus familias, a sus amigos, a la sociedad mexicana. Por tanto, si ustedes consideran, yo soy el candidato número 06 en la boleta color marrón, coral o salmón también conocido, del apartado amarillo. Conózcanme también en la línea electrónica, conócenles acerca de mi trayectoria profesional. Tengo todo el gusto, toda la disponibilidad, la apertura para poder hacer grandes cosas aquí en Tacámbaro. Gracias. Muchas gracias, candidato Javier Andrés Guzmán Cervantes. Y finalmente cierra la candidata número 4, Miriam Lisbeth Saldívar Ramírez. Bien, pues mi nombre es Miriam Lisbeth Saldívar Ramírez. También estoy en la boleta coral, aunque no compito contra mis compañeros. Ellos están en el juzgado de primera instancia y mi caso es juzgado menor mixto. Y aunque soy la única contendiente para este juzgado, hoy estoy aquí porque nos brinda la oportunidad foros como este de acercarnos, de poder conocernos, de explorar inquietudes y por supuesto de mejorar. Si algo positivo nos deja esta reforma al Poder Judicial, creo, es el hecho de poder acercarnos como juzgadores a las personas justiciables. Y es por ello que hoy estoy aquí, para ofrecerles cercanía, ofrecerles un juzgado de puertas abiertas, un juzgado en el que podamos platicar, conversar, expresarnos, en el que puedan hacerme partícipe de sus necesidades como justiciables y asegurarles que de mi parte trabajaré con apertura y trabajaré con un enfoque honesto, de responsabilidad y por supuesto de mucha cercanía. Ya nada más para finalizar, 08 en la boleta coral. Muchas gracias. Muchas gracias, candidatos, a todos igual. A nombre del Comité Directivo, a nombre del Comité Judicial Distrital en Tacámbaro, agradecemos la participación de todos los candidatos que asistieron hoy a este foro. Reconocemos su disposición al diálogo y su interés en transparentar sus perfiles y propuestas. Agradecemos también a los asistentes que nos acompañaron en este espacio, así como a quienes han seguido este ejercicio a través de los distintos medios de comunicación. Nuestro especial agradecimiento a la Universidad Contemporánea de las Américas por brindar sus instalaciones para la realización de este evento. Y por supuesto, nuestro reconocimiento a los candidatos a juzgadores, quienes participarán en la jornada de votación
1 de junio de 2025. Confiamos en que este ejercicio contribuya a una mejor toma de decisiones por parte de quienes integran el sistema judicial. Muchas gracias a todos. La escaleta marca un ajuste de tiempo para si la presidencia quiere emitir algún mensaje. De antemano, muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. De igual manera, el Comité Distrital Judicial de Tacámbaro les reitera su agradecimiento por su participación a los candidatos, por su buena disposición, por habernos brindado esta hora escuchándonos. Concluimos este ejercicio democrático reiterando la importancia de informarse, reflexionar y participar activamente en el proceso electoral del Poder Judicial de Michoacán. Nos reiteramos, nuestro comité se encuentra en la calle Aldama número 23, lo que se conoce como el Canelito, para cualquier cosa, ahí nos encontramos. Muchas gracias y pues buenas tardes o buenas noches.